A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y aquí estamos con la primavera ya iniciada. Iniciamos la primavera el lunes pasado, antes de ayer, a las 15 horas 19 minutos exactamente. Esto estamos hablando del equinoccio de primavera astronómico. Simbólicamente, las estaciones del año siempre decimos 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre. Si 21 de septiembre día de la primavera, para mejor caía en domingo. El clima meteorológico, por lo menos en esta parte de la Argentina, estuvo complicado el domingo. Pero eso es simbólicamente. Siempre el equinoccio o el solsticio puede variar en un ámbito de 72 horas. O sea, podría haber sido que la primavera se iniciara el 20 de septiembre, o el 21, o el 22, como realmente se inició. Este punto, para un programa como este que se llama Confines del Conocimiento, este punto de hablar de 72 horas, del número 72, es un tema realmente importante. Yo recuerdo en la época de mi niñez, cuando un enfermo atravesaba una situación delicada, entonces los familiares, en este caso mis padres, le preguntaban al médico, bueno, ya está medicado, está en cama, ¿qué hacemos ahora? Y el médico solía decir, hay que dejar pasar 72 horas. Son 3 días. Este tema de las 72 horas aparece en muchos lados. Y es realmente interesante porque incluso en el punto de vista de la simbología esotérica de los números, 7 más 2, 9, es decir, 3 veces 3. 3 es el número del espíritu, el primer número perfecto. Interesante. Bueno, les dejo ahí para reflexionar. Voy a ocuparme ahora de un tema que ustedes, los oyentes, que me escriben a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, me lo han pedido especialmente. Y es cierto, porque yo estuve hablando un poco de este tema que es la parapsicología. Vamos a hablar de parapsicología. Y tengo acá preguntas que ustedes me han hecho, así que voy a desarrollar esto. Es verdad, yo varias veces aquí en el programa hablé de un tema que es específicamente de los que yo me ocupo, como parapsicólogo también, que soy, entre otras actividades. Puedo decir que tengo esa gran satisfacción de haber sido el 4 de septiembre de 1981 nominado presidente del primer Congreso Argentino de Parapsicología. Les estoy hablando del 4 de septiembre de 1981. Primer Congreso Argentino de Parapsicología. Después hubieron muchos más. Pero ese fue un congreso fundante, con figuras realmente importantes del campo de las ciencias, de la psicología, de las ciencias humanísticas y de la parapsicología, sobre todo esos dos grandes pilares de la parapsicología en el mundo hispanoamericano que tenemos, que fueron los sacerdotes jesuitas y maestros míos, Enrique Novillo Paulí y Óscar González Quevedo. Para ese 1981, tanto en la Argentina como en todo Occidente y en Oriente también, había un gran interés por el desarrollo de lo que pasó a llamarse parapsicología. En la Unión Soviética, en esa época todavía Unión Soviética, materialista, no podían negar la existencia del fenómeno. Entonces no le dieron como nombre parapsicología, sino psicotrónica.
los investigadores soviéticos decían, el fenómeno existe, es real, es verdadero, pero no tiene que ver ni con el alma, ni con el espíritu, ni con fuerza. Esto es una fuerza que se puede medir, y de ahí entonces lo de psicotrónica. Pero a mí lo que me interesa señalar es que todos estábamos perfectamente de acuerdo en que el fenómeno que entendemos como parapsicología, que los soviéticos entendían como psicotrónica, existe. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una facultad, o un factor, como lo quieran llamar, que todos los seres humanos tenemos, a través del cual podemos recibir información sin intervención de los 5 sentidos. Es la telepatía, la clarividencia, la precognición. O actuar en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Lo que entonces se llamaba telequinesis, psicoquinesis, que nosotros preferimos rebautizar psiquinesis. Quinesis, movimiento producido por ese factor parapsicológico. El tema es que no estábamos diciendo esto como quien opina o está dando una idea así al pasar, debiera ser tal cosa o tal otra, o mirá qué interesante sería si fuera tal o cual cosa. No. Ya desde 1930, cuando se instala la primera cátedra y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, 1930, han pasado 95 años. Bien, esto implica que el fenómeno parapsicológico empieza a estudiarse con metodología de la investigación científica. Hacer el experimento, repetir el experimento, sacar el cálculo estadístico de qué probabilidades hay por azar o porque actúa un factor desconocido que se da tal y cual resultado. Estuvo a cargo de el doctor Joseph Banks Rhine y su esposa Luisa, ambos doctores en biología. Siempre subrayo esto. Es interesante que los primeros a los que se les ocurrió decir, este fenómeno existe, pero lo vamos a estudiar con metodología de la investigación científica, no fue gente que venía del campo de las ciencias humanísticas, la antropología, la sociología, la psicología, la incipiente psicología de 1930, sino unos biólogos, gente que se ocupaba de lo que se puede percibir, del cuerpo. Esta gente fue la que dijo, vamos a aplicar la misma metodología que usamos para estudiar, experimentar otras cosas, con esto que dicen que es la parapsicología. Y lo interesante es que termina demostrándose que el fenómeno existe. Las primeras experiencias se hicieron buscando a ver si una persona a la distancia podía captar, llamémosle así por ahora, lo que estaba viendo, lo que estaba observando otra persona desde la distancia. Por supuesto que a esa persona no se le decía qué es lo que iba a estar viendo el otro. Ese es el comienzo de las llamadas láminas Zener. Cuadrado, cruz, 3 ondas, estrella, círculo, 5 veces cada una. 25 las láminas Zener, creadas por el doctor Zener. Y entonces se hacía el experimento y uno dice, bueno, si aplico el azar, ¿qué probabilidades tengo de por azar que el otro capte a distancia lo que yo estoy viendo? 1/5. De manera tal que de 25 láminas, si acertó 5, es lo esperable por azar. Ahí no hubo ningún factor parapsicológico. Ahora, el problema es cuando el otro individuo, el que captaba, el que llamamos paragnosta, de 25 ensayos coincidían 18, 20, 22. Es decir,
absolutamente lejos de lo esperable por azar. O la persona que tenía que captar estaba alterada, nerviosa por algo que le hubiera pasado, entonces el resultado era significativamente menos que lo esperable por azar. Y ahí no es que había 5 aciertos, es el azar. No, 1 o ninguno, que es tan imposible por azar como sacar 20. Estos experimentos se siguieron haciendo. Los resultados iban coincidiendo en distintas partes del mundo. Había personas que son a los que llamamos paragnostas, o sea que tienen facilitada la producción del factor parapsicológico, que hacían una demostración, llamémosle, de captaciones extraordinarias a una distancia, a kilómetros de distancia. Todo esto fue enseñando que el factor parapsicológico prescinde de la distancia, del tiempo y de la materia. El fenómeno de precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro, que no puede ser obtenido por deducción, razonamiento, inferencia lógica. ¿Cómo esta persona hoy puede describir algo que va a ocurrir en un futuro, incluso en un futuro lejano, y describirlo con precisión? Precognición no es premonición. Bueno, me parecía, yo tenía una idea de que nada. Eso hasta puede ser psicológico, puede venir de lo inconsciente, no. Estamos hablando de conocimiento cierto, preciso de un hecho futuro, que no pueda ser deducido por razonamiento, inferencia lógica o deducción. Quiere decir que el factor parapsicológico tiene unas características que no tiene nada de lo demás que estudiamos en el ámbito de lo humano. Insisto en esto, como lo insistía el licenciado Enrique Novillo Paulí, sacerdote jesuita, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador en aquellos años 80. Sí, la Universidad del Salvador, que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, esa misma. Tuvo su Instituto de Parapsicología. Fue uno de mis lugares de estudio y de investigación, de experimentación. ¿Cuántas cosas se han perdido? Ya vamos a hablar de esto, se han perdido. Sigo. Estos experimentos empezaron a dar significativo, entonces, como decíamos recién, a la pucha. Los humanos tenemos un factor que prescinde del tiempo, prescinde de la distancia y prescinde de la materia, porque ya en los tiempos posteriores a Rani y demás, bueno, vamos a ver qué tipo de energía se decía en ese momento es esta. Entonces, encerremos al presunto paragnosta dentro de lo que se llama una jaula de Faraday, que sabemos que descarga todas las energías conocidas, las descarga a tierra, queda aislado completamente. Si es algún tipo de energía, aunque sea desconocida, estando el supuesto paragnosta dentro de la jaula de Faraday, energía que sea va a descargar a tierra. Y el experimento va a dar azar, sin significación. No era así. Aún dentro de la jaula de Faraday, la persona que estaba demostrado que tenía facilitadas sus facultades parapsicológicas, las seguía manifestando. Y sus aciertos aumentaban notablemente o disminuían por estar dentro de la jaula, pero tan notablemente que no era el azar. El factor parapsicológico que todos los humanos tenemos prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia. Por eso, el padre Enrique Novillo Paulí nos decía siempre, y lo ha publicado, dio lugar a mucha controversia, pero es importante lo que voy a decir ahora, repitiendo las palabras de él. Él era licenciado en filosofía. Entonces decía, pero si yo busco en el diccionario de filosofía cómo se llama aquello que prescinde del tiempo, la distancia y la materia, el diccionario me va a decir el espíritu. Por definición, lo único que prescinde del tiempo, la distancia y la materia es el espíritu. Entonces él decía, los parapsicólogos tenemos como objeto formal de estudio al ser humano, pero como objeto específico que tiene la parapsicología es el espíritu. Es otro punto que dejo ahí.
para que cada uno de los que me está siguiendo haga sus reflexiones. Porque es verdad. Y esto desde ya lleva a muchas consideraciones. Por eso la entonces Unión Soviética, los soviéticos dijeron, no, investigamos esto, pero es psicotrónica, es una energía, nada de espíritu, es una energía que la vamos a poder medir. Nunca la pudieron medir. Antes de la pausa les recuerdo cuál es el WhatsApp, para que me escriban con sus preguntas, dudas, sugerencias y las vamos a ir contestando acá. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Ahora vamos a seguir hablando de parapsicología porque es muy extenso el tema. 11 49 49 28 50. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Entre los mensajes que llegan, agradezco primero el de Marcela, de Florencio Varela, que me dice, doctor Las Heras, hay varios preguntando lo mismo. Dice, doctor Las Heras, pero si estaba tan demostrado esto de la parapsicología, ¿qué pasa que hoy no hay ni dónde estudiar prácticamente a nivel universitario, ni tampoco lugares de investigación? Vamos a llegar a eso, Marcela, vamos a llegar. Lo mismo le agradezco a Esther de Ezeiza, muchas gracias. Hay varios llamados, pero todos en la misma línea. Por eso yo estoy haciendo un recorrido. Tiempo tenemos acá en el programa. Porque estos temas justamente, por eso, voy a decir públicamente, por eso cuando me invitan de ciertos programas de radio, de televisión, para hablar de parapsicología, y yo les digo necesito tiempo, y me contestan, pero doctor Las Heras, ya conoce usted cómo es el medio, esto más de 2 minutos, no, entonces no voy. Pero no puedo explicar esto en 2 minutos y que me interrumpan 4 haciendo pinología. Necesito explicar bien, definir como hemos hecho qué es la parapsicología, qué pasó con eso, porque tal como Marcela y Esther plantean, bueno, pero ¿qué pasa que hoy no hay? Entonces, la pregunta que suelen hacer los panelistas en los programas es, bueno, pero si esto se demostró tanto, ¿cómo es que hoy? Bueno, justamente por eso, porque se demostró que funciona. Y ahora voy a seguir, y van a entender por qué pongo tanto énfasis. Las investigaciones continuaron y empezaron a hacerse otro tipo de investigaciones, incluso acá en la Argentina, en el Instituto de Parapsicología de la Universidad de El Salvador. Por ejemplo, se tomaban 100 semillas de centeno que quedaban como control. Y en otro lugar, con la misma aireación, la misma humidificación, todas las variables intervinientes las mismas, 100 semillas de centeno que se le pedía a un grupo de interesados que podían ser alumnos, estudiantes de la universidad, de cualquier otra carrera. Bueno, lo único que, escuchen bien, lo único que le pido es una vez por día, ustedes reunidos, o cada uno por su lado, una vez por día, piensen unos instantes en esas semillas de centeno y imaginen que crecen lozanas, que crecen mejor que las demás, mándenle buena onda. O sea, se utilizaba el lenguaje coloquial común. No es que se reunía 20 personas y ahora en este ámbito todos vamos a hacer aún, Shri Hari aún, hacemos el mantra y ahora van a concentrar. No. Nada de eso. Tanto es así que las investigaciones del Dr. Ryan en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, las hacía con alumnos de la universidad, pero no alumnos de él. Y entonces se dio cuenta de algo muy interesante, que el mismo grupo de alumnos que él le pedía en determinada época del año, a ver si pueden hacer crecer esto lozanamente, cuando después hacía el cálculo estadístico, esas semillas habían germinado y habían
crecido significativamente más que control. Es decir, había actuado un factor, una fuerza ahí que las hizo crecer, las fertilizó. Pero después se dio cuenta que ese mismo grupo de alumnos, en otros momentos del año, hacía los cálculos y las semillas habían crecido menos que control, como si alguna fuerza los hubiera inhibido. Entonces, como buen experimentador, dijo, acá hay alguna variable que ha cambiado. ¿Qué hago? Voy a hablar con los alumnos. Y ahí se dio cuenta que cuando utilizaba esos alumnos a lo largo del año, lejos de las fechas de examen, las semillas no estaban estresados, no estaban nerviosos, las semillas crecían significativamente más que control. Es decir, y ahí nos vamos acercando a temas delicados, el factor parapsicológico puede hacer de fertilizante. ¿Entendieron lo que dije? El factor parapsicológico puede hacer de fertilizante. Puede hacer crecer unas plantas más que lo esperable por azar. Pero cuando hacían los experimentos en plena época de examen, donde los alumnos estaban estresados, las semillas germinaban, pero crecían mucho menos que control. O sea, está claro que había ahí un factor que estaba inhibiendo, ¿me entienden lo que digo? Inhibiendo, impidiendo que crezcan de la manera natural que debían. Me detengo un instante acá. Ustedes toman conciencia de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que se fue comprobando, constatando, no en 2, 3, 4 experimentos, en cientos y miles de experimentos, en universidades, en grupos de investigación científica de todo el mundo, se fue constatando que el factor parapsicológico puede favorecer el crecimiento de un organismo biológico o hacerlo decrecer. Ryan y otros no se quedaron conformes con esto y empezaron a hacer un experimento cruel, pero se hacían ese tipo de experimentos en aquella época, que era tomar una cantidad de ratones de laboratorio, cobayos, conejitos de India, y hacerles un tipo de herida, 20 ejemplares, 10 y 10, a todos con la misma herida. 10 objetivo, 10 control. Control, que se curaran solos. Objetivo, se le pedía a esta gente, ya vuelvo a decir alumnos, cualquiera, concéntrate todos los días un ratito, pobres ratoncitos que están ahí lastimados, vos pensá, concentrate, que cicatrizan, que se curan, que desaparece la herida. Y después se hizo la misma experimentación con las personas estando en estado de estrés, por estar cerca de un examen, por ejemplo. Los resultados de los experimentos son, hay que decirlo en términos así, que entendamos todos, son alucinantes. Porque efectivamente se pudo constatar que el factor parapsicológico, psiquinético, a distancia, puede cicatrizar heridas, puede curar mucho más rápido de lo que ocurre en forma natural. Y lo opuesto, puede impedir que esto suceda si la persona está estresada. Yo estoy convencido, y digo yo, lo he hablado con otros colegas, tienen otros puntos de vista, pero yo estoy convencido que ahí empezó el gran temor al desarrollo de lo parapsicológico. Porque aquí de lo que estamos hablando es que se puede curar o enfermar a distancia. Vamos a empezar por lo de curar. ¿Cuánto hay de esto? Me acuerdo enseguida el padre Bergoglio, el Papa Francisco, a quien conocí cuando era Bergoglio, en la Catedral Metropolitana, y que ya en esa época, al terminar de dar la misa y esperarnos a la puerta a todos los que habíamos ido
concurrido a la misa, ya en esa época nos decía, rezá por mí, recen por mí. Dentro del ámbito religioso eso tiene un sentido, que no es el tema que yo les ponga acá. Pero dentro del ámbito de la investigación parapsicológica, que una cantidad de personas estén pidiendo por mi bien, por mi bienestar, está demostrado en parapsicología, eso ayuda a esa persona. Yo recuerdo que cuando Ali Gakka le pegó un par de tiros al Papa Juan Pablo II y el Papa estaba muy, muy afectado. Y empezaron a pedirse misas en todos lados, de todo el mundo, y a orar por él. Yo les decía a mis alumnos de parapsicología en esa época, miren, el Papa sana, se cura, olvídense. Y no lo digo desde un punto de vista religioso. Digo, millones de personas están transmitiéndole por vía parapsicológica a distancia el factor parapsicológico que hemos comprobado en laboratorio que es curativo, se va a curar. Porque hay millones de personas ayudándolo. Esto, y así fue, y cuántos años después nos acompañó su santidad Juan Pablo II y cuánto aprendimos de ese sabio, verdadero sabio, incluso en su actitud frente a la vida. Pero volvamos a la parapsicología. Esto que estamos diciendo parecería revolucionario, porque cuántas enfermedades, cuántos padecimientos, cuántas situaciones de malestar pueden llegar a resolverse usando entonces el factor parapsicológico a distancia. Claro, y vuelvo a decir, esto es lo que yo pienso, no sumo a mis colegas, hablo de mí, mi pensamiento racional reflexivo. Claro, si hacemos esto y empezamos a desarrollar esto, si empezamos a explicarle a la gente que puede desarrollar el factor parapsicológico, porque más de uno en sus preguntas me dice, ¿por qué a mí no me sale? Porque lo tiene inhibido. ¿Y por qué lo tiene inhibido? Porque desde hace generaciones y generaciones, miles de años, siempre nos han planteado que esto es facultad de otro, de un dios, de un demonio, de los espíritus, de los desencarnados, el espiritismo de fines del siglo XIX. Recién a fines del siglo XIX, cuando se crea The Society for Psychical Research, en Londres, todavía existe, la primera institución de científicos que dice, señores, esto existe, pero es humano, déjense en broma, nosotros vamos a demostrar que no son los espíritus de los muertos, que no son los dioses, que no son los demonios, es una facultad que nosotros tenemos. Pero aún así, la ciencia oficial, como me gusta decir irónicamente a mí, se ha ocupado de mantener todos estos conocimientos a un costado. ¿Por qué? Y para mí la respuesta es muy simple. Porque si cada uno de nosotros puede desarrollar estas facultades, entonces una cantidad de negocios en torno a la farmacéutica, en torno a tantas otras cosas que para ayudar al bienestar, etcétera, todos esos negocios se hundirían. Y no nos olvidemos que desde hace mucho lo que más factura en el mundo, además de la fabricación de armamentos, es la fabricación de medicamentos. Me parece que hoy todo lo que es la medicina factura más que las armas. Y qué curioso, lo digo de vuelta de manera irónica, a medida que fueron avanzando estos experimentos y se fueron demostrando cada vez más lo real de los mismos, no hubo financiamiento para las investigaciones de este tipo en las universidades. Repito, no hubo financiamiento para este tipo de investigaciones en las universidades. A medida que los distintos profesores se dedicaron a otra cosa o dejaron este plano, no hubo reemplazos. Y por eso está bien lo que me preguntan ustedes. Pero ¿qué pasa, no? ¿En qué universidad puedo estudiar parapsicología hoy? En ninguna. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un par de institutos privados, uno el mío, otro el del doctor Alejandro Parra, nada más.
quedaron instituciones como the Society for Psychical Research y otras instituciones privadas de investigación, y también algo de enseñanza, en París también, pero se disolvió. Y se disolvió la investigación, el trabajo en laboratorio, el trabajo académico. Yo recuerdo cuando el doctor Miguel Herrera Figueroa, cofundador y primer rector de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, donde yo hice toda mi carrera, licenciatura, doctorado, maestría, fui docente, fui profesor en la cátedra de parapsicología, que era materia obligatoria para que te recibieras de psicólogo en la Universidad Kennedy, como en otras universidades. Y el rector Herrera Figueroa, filósofo extraordinario, siempre nos decía, ¿cómo esta universidad va a dejar salir a un egresado como psicólogo que no conozca de parapsicología cuando hay tantos fenómenos interrelacionados entre lo psicológico y lo parapsicológico? Dicho sea de paso, como lo dijeron en su momento tanto el creador del psicoanálisis y de la psicología moderna, que fue Sigmund Freud, como después el amplificador, que fue Carl Gustav Jung. En la clasificación de sueños que nos legó Carl Gustav Jung, hasta se habla de sueños precognitivos, sueños parapsicológicos. Yo mismo tengo este libro, del que soy autor, Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. A los que les interese, búsquenlo, está en librerías Cúspide, lo pueden pedir por Mercado Libre, a todo el país, se los mandan. Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología, es un libro entero donde voy citando los escritos de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, ocupándose de lo que hoy entendemos por parapsicología, sobre todo la telepatía. Si no, no se puede entender mucho de lo que nos ocurre a los humanos si no se tiene en cuenta lo parapsicológico en lo psicológico. Curiosamente, eso también, curiosamente de manera irónica, fue disolviéndose. ¿Por qué? Yo estoy seguro que es por lo que digo. Porque que vayamos desarrollando nosotros estas capacidades, estos factores, hace que sea innecesaria mucha parafernalia que hay que comprar con dinero. Si un grupo de personas puede ayudar a curar a otro a distancia, ¿cómo? ¿Y no va a tomar comprimidos de por vida? Antes de la pausa les recuerdo mi WhatsApp, espero sus comunicaciones, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos hasta las 21 horas. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Agradezco el mensaje de Alelí, de San Salvador de Jujuy, de Eduardo, de la ciudad de Mendoza, que además de decir que está muy interesante, lo cual les agradezco, pero me dicen que es extraordinario lo que yo digo, porque les interesa la parapsicología y nunca se les había ocurrido. Pero claro, hay que pensar, ¿qué pasó? Estaríamos frente a una de las primeras veces en la historia de la ciencia que al comprobar que algo existe, lo dejamos a un costado. Tanto existe que yo tuve la oportunidad de conversar privadamente, está grabado todo, tomando té, me acuerdo siempre, un domingo a la tarde, con Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, cuando se retiró, creó el Instituto de Ciencias Noéticas, que está en California, consiguió muy buena financiación en aquella época, era uno de los pocos que había caminado a la luna, no es cualquier personalidad, es alguien muy bien entrenado para eso. Y gracias a ese financiamiento pudo hacer investigaciones en la India, por ejemplo, con los yogi,
utilizando electroencefalogramas, otros instrumentos para ver cómo en el momento que producían un hecho parapsicológico, incluso de levitación. Ustedes conocen que aún hoy en la India hay algunos maestros, algunos yogis que se concentran y pueden levitar. Como hubo tantos santos en la Iglesia Católica, San José de Cupertino quedó en la historia como el monje volador, justamente por su capacidad de levitar. Llegan las noticias al papado de que estaba este José de Cupertino, todavía no era santo, haciendo estas cosas, y el Papa dice: voy a ir personalmente, va a la iglesia y lo desafía. Vengo a ver si esto que dicen de usted es verdad o son pamplinas. Y claro, como el fenómeno es espontáneo y errático, José de Cupertino lo mira el Papa, se siente apesadumbrado y busca lo mejor posible la humildad. Y en ese acto levita. No lo puede evitar. El Papa observa que eso es verdad, no se hable más. En esa época eso se atribuía a los milagros. Se suponía que era milagros, la intervención directa de Dios en un hecho de los humanos. Se suponía que era Dios. Hoy la parapsicología explica: José de Cupertino, como tantos otros santos y santas, fueron santificados por fenómenos que entonces se llamaban milagros y que en realidad son fenómenos que hoy la parapsicología explica. Pero les comentaba de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, mientras hace el viaje a la Luna, junto con otros 2 astronautas, en la Apolo 14, presten atención, a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, faltaban 100.000 kilómetros para llegar a la Luna, hace un experimento parapsicológico con láminas, no con las láminas Zener, con otro tipo de láminas. Y hay 3 personas que no se conocen en Estados Unidos que en esa hora conocían que tenían que concentrarse a ver si captaban. 3 personas paragnostas, con facultades facilitadas. Bueno, se hace el experimento, vuelvo a decir, Edgar Mitchell en la cápsula Apolo a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y estas 3 personas, cada uno por su lado. No se conocían entre sí, así que tampoco podían hacer ningún engaño. Termina el viaje con todo éxito. Al cabo de un tiempo, Edgar Mitchell tiene el espacio necesario para reunirse con esta gente. Bueno, vamos a ver. Se hace el estudio estadístico que fue publicado en los Proceedings de the Society for Psychical Research. Y el resultado es interesantísimo. ¿Se acuerdan lo que hablamos del estrés? Claro. Edgar Mitchell, adentro de la cápsula Apolo, 300.000 kilómetros de distancia, tenía que hacer las labores que corresponden a su cuestión de astronauta, pero además ir mirando las láminas. Estaba estresado. Y esos fueron los resultados. Significativamente menos que lo esperable por azar. O sea, actuó el factor parapsicológico a 300.000 kilómetros de distancia, pero en lugar de por más, por menos. Está publicado. Es mucho más delicado lo que estamos diciendo, porque el que se haya demostrado que nosotros mismos, dotados de este factor parapsicológico, podemos telepáticamente, que es uno de los temas, como les dije en mi libro, Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología, uno de los temas más importantes que Freud se ocupó es lo telepático, la transmisión de pensamiento. Bien, pero está la clarividencia, que es conocer lo que está pasando a distancia en este momento, y la precognición, el conocimiento cierto del futuro. O sea, lo que nuestros padres abuelos sabiamente llamaban el sexto sentido. Los 5 sentidos nos dan un límite muy pequeño. Este es el sexto sentido. Y ahí se vuelve más que interesante la cosa. Pero además el fenómeno psiquinético, psiquinesis es la acción del factor parapsicológico en el mundo exterior. Eso que ocurre en los poltergeist,
que hay películas y demás donde alguien, sin buscarlo conscientemente, pero se mueven los muebles, se corta la electricidad, la computadora funciona mal, está actuando él, está perturbando por una cuestión psicológica, una perturbación psicológica que hace actuar al factor parapsicológico. De vuelta ahí ven la importancia entre lo psicológico y lo parapsicológico, la medicina y lo parapsicológico. Y esto ha dejado de estudiarse. Y yo insisto, digo, y ocurre por la sencilla razón de que no se puede hacer un negocio de esto. Todo el negocio sería enseñar a otros a cómo desarrollar lo que hacemos en los institutos nosotros, cómo desarrollar sus capacidades, tanto de desarrollo del poder mental como de lo parapsicológico. Pero se acabó. Y entonces hay toda una ingeniería de la medicina, sobre todo sostenida en esta nueva historia de las neurociencias, que buscan reducir la condición humana a reacciones físico-químicas. Se acabó la definición de espíritu del padre Novillo Paulí, lo psíquico, lo psicológico, pero lo psicológico en tanto psicoanalítico, es decir, la aceptación de que está nuestro consciente, pero hay un aspecto inconsciente que el psicoanálisis permite que lo vayamos desarrollando, tomando conciencia. A ver, vamos a hablar claro, porque después me critican con motivo en este caso. Desarrollando la toma de conciencia, quiero decir. Tomamos aspectos de lo inconsciente, los traemos a la conciencia y eso me sirve para que yo tome decisiones en mi vida, haga modificaciones. Y el hecho, vuelvo a lo parapsicológico, de que, por un lado, las investigaciones dicen, puedo sanar a distancia. Sí, pero si estoy estresado, si esto, puedo inhibir el desarrollo de las semillas. A ver, esto no es lo que desde más antiguo nos vienen hablando de la existencia de la magia blanca y de la magia negra. Poder ayudar a distancia no es lo que se entendió siempre por magia blanca. Que alguien sea perjudicado a distancia no es lo que se entendió siempre por magia negra. ¿Se dan cuenta lo delicado que es lo que estamos hablando? Porque entonces en parapsicología podemos demostrar lo real de todo esto. Y que yo bajo estrés no solo estoy enojado, nervioso, aspectos psicológicos, sino que bajo estrés puedo estar lo que ya decían nuestras abuelas. No te pongas así que transmitís mala onda. Parece que sí. Y que esa mala onda está en el factor parapsicológico, en cómo yo la manejo. Voy a dejar el tema acá para que ustedes me manden sus mensajes, sus preguntas, pero entiendo perfectamente por qué dejó de haber interés en el desarrollo, la difusión, la investigación, la enseñanza académica universitaria de parapsicología. No fue porque falló, fue porque se demostró que existe y que el factor está en nosotros. Y si nosotros somos capaces de desarrollar eso, somos capaces entonces de vivir con una mucho mejor calidad de vida. Me hace acordar, por eso titulé mi libro sobre estos temas, Atrévete a vivir en plenitud. Claro, atrévete. Y claro, porque la vida es para los que se atreven. En el mundo de los normales la gente está angustiada, ansiosa, deprimida, que no sé qué hacer. ¿Cómo un humano no va a conocer qué tiene que hacer, cuáles son sus deseos positivos de vida? Bueno, pero es que hay que atreverse a eso. Voy a hacer, ¿qué es la última pausa del programa? No, es la última pausa del programa, ¿sí? Y seguimos. Tengo acá libros que he recibido, vamos a hablar un poco de todo eso, un tema que me han pedido. 11 49 49 28 50 es mi WhatsApp. Pueden mandar los mensajes. 11 49 49 28 50. Pausa, Leonardo. How do you define normal?
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Estaba pensando, pero antes de decirle lo que estaba pensando, quiero comentarles que sí. Porque vienen preguntas sobre eso, sobre el tema del restaurante y confitería del Club del Progreso. Gente que vive en las provincias y que viene acá a la ciudad y que me dicen, pero doctor Las Heras, ¿en serio es como usted dice? Así es tanta magnificencia. Yo se los garantizo. Ahí en la calle Sarmiento 1334, Club del Progreso, un edificio ancestral, un lugar sereno. Si el día está lindo, hasta pueden comer en el jardín, está la parrilla ahí, parrilla libre. Vayan con hambre siempre. A desayunar lo mismo, a almorzar lo mismo, la media tarde lo mismo. Y en los salones del primer piso, segundo piso, además de lo señorial, como decimos siempre acá cuando tengo los invitados también, todos conocen el Club del Progreso y todos dicen, sí, un lugar donde se puede conversar tranquilo, no hay música estridente, lo que están hablando en otra mesa nosotros no nos interrumpe, los mozos gentiles. Por eso yo insisto, sea para desayunar, para merendar, para almorzar, para cenar, el lugar mío, de todo el equipo, de todos nosotros es Club del Progreso, Sarmiento 1334. Y cualquier cosa, busquen el restaurante del Club del Progreso en Instagram. Casi 1 millón de seguidores, por algo es. Libros que he recibido y que agradezco muchísimo. Sobre todo de Álvaro Sicarelli, todos, pero este es un interés especial para mí. Las guerras de las superpotencias, un tema que me interesa mucho, de Álvaro Sicarelli. Lo estoy terminando de leer y, a ver, ahí se ve bien. Y cuando termine de leer lo vamos a invitar a Álvaro Sicarelli a que conversemos sobre este libro. Le agradezco mucho la dedicatoria, como todos me han puesto una dedicatoria muy linda. Pero sigo con La guerra de las superpotencias de Álvaro Sicarelli, porque la guerra mundial hoy ya no es posible pensarla como fue en otros tiempos. Por eso yo siempre subrayo cuando en plena pandemia el Papa Francisco dijo algo que le prestaron poca atención, pero a mí me quedó grabado y lo anoté. En plena pandemia el Papa Francisco dijo: la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y sobre estos temas nos habla también Álvaro Sicarelli en Las guerras de las superpotencias, porque hay que ser muy ingenuo para pensar hoy que una guerra mundial es con tanques, portaaviones, infantería. Eso es muy costoso. Entonces, las guerras se hacen de otra manera. Y por eso coincido con su santidad Francisco cuando dijo la Tercera Guerra Mundial ha comenzado y sigue, pero de otras maneras. Buen tema para conversar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más recibí? Menage à Trois, de Bacchini, Pereira, Quintero, y también una muy linda dedicatoria. Son
pequeños relatos, pequeños en cuanto a la cantidad, pero muy bien escrito. Escribe muy bien. Muy agradecido también por la dedicatoria. Y acá de Claudia Puigbo, la historia de José, de Cataluña a la Argentina. La historia de un inmigrante catalán, sus ideales, pasiones y amores. Muchas gracias, Claudia Puigbo, por la dedicatoria también. Está muy bien escrito. Y obviamente a mí me provoca una emoción, como nos provoca a todos los que somos hijos de inmigrantes. Este libro en particular lo voy a pasar, ya que compartimos la misma producción, para el programa de Daniel Ripoll, porque es para que él, en Sendero de Escritores, la entreviste a Claudia. Sí. Estos minutos que me quedan los voy a dedicar a seguir reflexionando sobre el tema de la parapsicología. Además de que, como algunos mensajes que recibí, tengo uno en particular que no quiero dejar porque es un oyente tan consecuente. Luminoso abrazo para Luis Alberto Suárez de Oliva, Córdoba. Luis Alberto Suárez de Oliva, Córdoba nos escucha todos los miércoles, nos manda mensajes, nos comenta cosas útiles para enriquecer el programa. Así que un luminoso abrazo especialmente para vos. Pero, claro, los mensajes que estoy recibiendo tienen que ver con la sorpresa de lo que estuve diciendo. ¿Cómo descubrirse que hay algo tan importante en la condición humana como es el factor parapsicológico y que nos puede ser tan útiles para una mejor calidad de vida, para un mayor bienestar? Y curiosamente se fue disolviendo el interés en el tema, la difusión. Y yo digo, pasa lo mismo con el psicoanálisis. La psicología es una cosa, pero usted puede ser psicólogo y no cultivar, no practicar esa técnica que es el psicoanálisis. Puede ser un psicólogo cognitivo inclusive que dice, no, lo inconsciente no existe. Parece un chiste decir que lo inconsciente no existe. Pero eso que tan útil ha sido a muchos, y para algunos nos sigue siendo, como es la práctica del psicoanálisis, también se ha ido disolviendo. Y hablo del psicoanálisis freudiano, lacaniano, el legado de Carl Gustav Jung, todo lo que tenga que ver con lo que me da la oportunidad de que yo traiga a mi conciencia aspectos míos que están en lo inconsciente. Y ni que hablar de eso que se llaman los mandatos parentales. Parentales y sociales. Todo eso que en mis primeros años de vida fue ingresando en mí de manera sin que yo tuviera demasiada conciencia. Nos ha pasado a todos. Y después la persona dice, no sé por qué frente a tal... Yo hago todo esto y frente a tal cosa no, me quedo detenido, no puedo. Ahí hay algo del orden de lo inconsciente que usted tiene que investigar. Y no se puede hacer solo, necesita alguien que le haga de espejo. Un psicoanalista no le resuelve la vida, no le dice lo que hay que hacer. Y en el psicoanálisis, aunque se sigue usando la palabra paciente, que me parece un error de tradición, como los primeros psicoanalistas eran médicos, atendían pacientes, pero en el preciso instante en que un psicoanalista le dice a su consultante, ¿y a usted qué le parece sobre tal o cual cosa?, se acabó el paciente. Paciente es cuando yo voy al médico y me dice, bueno, ya lo revisé, tome esto, 2 veces por día. Y yo soy paciente porque estoy sometido al conocimiento del otro. Pero en el psicoanálisis no soy ningún paciente. Soy alguien que ejerce el rol proactivo. Y el psicoanalista me ayuda a eso. ¿Y a usted qué le parece? ¿Y qué le recuerda esto? ¿Y cómo asocia esto a otro? ¿Qué paciente? El rol activo. En todo caso soy un consultante. Bueno, estas cosas conviene aclararlas. Porque después,
cuando doy las conferencias, en los talleres, hasta en la calle, gente que me pone y me dice, no, pero ¿por qué otro me va a decir lo que yo tengo que hacer en mi vida? Eso será en otro ámbito, pero en el psicoanálisis nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Le van a hacer ver, usted va a poder ver ciertas cosas y a partir de allí usted verá si sigue haciendo cambios, si no los hace. Pero el rol activo es suyo. Y en parapsicología pasa lo mismo. Como en realidad pasa en todo. Lo mismo en el desarrollo del poder mental. Es infinita la cantidad de gente que va a un gimnasio a hacer gimnasia física. ¿Y por qué es tan poca la cantidad de gente que va a aprender a desarrollar su poder mental? ¿Qué es gimnasia mental? No es otra cosa. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Les dejo todas estas reflexiones. De vuelta, feliz primavera. Continuamos aquí por Radio Cultura. Próximo miércoles a las 20 horas. Les recuerdo mi WhatsApp para sus mensajes. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Leonardo Giusti, gracias por toda la operación técnica. Viviana del Río. También, no sé si está practicando levitación o qué hoy, pero muy bien, así, hay que perseverar, persevera y triunfarás. Muy bien, luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.